Buenas tardes, vamos a dar comienzo a la actividad. Antes que nada, agradecer a los expositores aquí presentes, profesor Marcelo Casas, profesora Javiera Soto y profesor Alejandro Santoni por darse el tiempo de venir. Y obviamente a todos y todas ustedes que se hayan dado tiempo también. Como ya sabrán, esta instancia va a tratar de historia global, historia internacional, así que esperamos que sea significativo si es que alguno de ustedes está trabajando en estas líneas o simplemente si quieren aprender algo más. Les voy a explicar un poco la dinámica del conversatorio. Cada expositor va a tener 15 minutos. Yo voy a estar ahí al frente haciéndoles para cuando les falten 5 minutos una señal, para que se vayan haciendo una idea del tiempo. Y luego de eso, dependiendo de la cantidad de preguntas, unos 10 minutos para cualquier duda que tengan. Y finalmente, la mejor parte de la instancia, afuera ver un coffee break, para que se tomen algo calentito, tomen algo. Y eso. Así que vamos a partir con el profesor Marcelo Casas. Bien, muchas gracias por la invitación a la gente de la revista SED, que ya me han invitado por segunda vez en 2 años. Así que muy bien por ello, muchas gracias. Es un honor y, por cierto, un gusto venir acá a la USACH de vez en cuando. Lo que quiero hablar rápidamente, y me voy a autorregular con el tiempo también. Lo que les quiero contar rápidamente, o esquemáticamente si se quiere, son 2 cuestiones. Uno, una introducción muy general de ciertos aspectos metodológicos y teóricos de lo que yo entiendo en la historia global, y ahí hay que empezar por señalar que no hay aún un consenso, no hay una definición taxativa de lo que es o no es la historia global, así que esta es mi visión de las cosas, y después en un segundo momento lo intentaré aplicar o explicar a una investigación que estoy desarrollando ahora, que está en curso y digamos, es una investigación de la que aún me falta mucho, así que no es algo tampoco finalizado, ni mucho menos. Lo primero que habría que mencionar al respecto de cierta base metodológica y teórica es algo que seguro le han enseñado a ustedes en cursos de historiografía o afines. El hecho de que la historiografía tiene historicidad, ¿no? Que es sensible a las dinámicas de la época en la que se desarrolla. Y eso explica, muy a grandes rasgos, el auge ya de hace varios años, de hace unos 25 años, 30 años, que no más, de lo que se conoce como historia global. ¿Y por qué? Es algo que podemos experimentar nosotros mismos en nuestra vida cotidiana, ¿no? Tenemos experiencias cotidianas en las que por nuestro consumo cultural, por nuestras ropas, comportamientos, actitudes, costumbres, etc., no son posibles de explicar de acuerdo a un encuadramiento nacional, ¿no? Nuestro acceso contemporáneo a la comunicación, a la información, ya hace rato que rompió esa barrera. En cierto modo, las explicaciones históricas tienen que hacerse responsables de una situación que es inédita, radical, y que quizás por lo reciente que es, aún no dimensionamos la ruptura que ello implica, ¿no? Yo a mis estudiantes, la FINI, siempre les doy el ejemplo. Yo no soy demasiado viejo, o me gustaría pensar eso, y cuando era adolescente, Internet no existía, ¿no? O tenía una dimensión muy reducida, y recién con los 17 años, no sé, algo así, pude acceder a Internet, ¿no? Recién. Entonces, insisto en lo reciente del fenómeno, y quizá ustedes podrían hacer el ejercicio de imaginarse una vida sin Internet hoy, ¿no? Ello podría dar cuenta de la radicalidad del asunto.
Evidentemente, ese proceso de lo que usualmente se conoce como globalización, no hay que tomárselo a pecho o no hay que exagerarlo, ¿no? Como ciertas visiones que hoy día nos podrían parecer ingenuas de los años 90, ¿no? De la unificación del mundo, aldea global, el fin de la historia, y una serie de narrativas entusiastas, ¿no? Ante esta realidad, sobre todo en los años 90, porque el hecho de esta experiencia cotidiana global no ha hecho desaparecer los conflictos, los nacionalismos y particularismos de cualquier índole, ¿no? Aún así, una perspectiva global para entender esos conflictos específicos y particulares es necesaria. Lo podemos ver, por ejemplo, en el auge de las derechas radicales, ultraderechas, como las quieran llamar, nacionalistas, que se coordinan entre ellas en diferentes lugares del mundo, se juntan, discuten, intercambian ideas, estrategias, etc. Incluso las reacciones nacionalistas y particulares a la globalización también se ven profundamente moldeadas por ese mismo proceso. Entonces, ¿qué sería la historia global o de qué forma responde la historiografía a esta realidad radicalmente novedosa? En mi entendimiento de estas cosas, lo que caracteriza una perspectiva de historia global es el foco en las interacciones. Eso es lo que... si es que hay un elemento que la define, es eso, el foco en interacciones. Como sabemos, esto evidentemente da para largo, pero lo explico muy esquemáticamente. Y la modernidad hemos experimentado un incremento creciente de las interacciones a nivel mundial, ¿no? Siendo el ejemplo que les di antes de Internet quizás lo último, pero ello también reconoce un proceso bastante largo, ya de unos 500 años, por decir una cantidad, aparejado la expansión europea, la expansión del capitalismo hasta nuestros días. O sea, evidentemente es algo que requiere de más explicación, pero lo dejo ahí. Interacciones. Entonces, que moldean de forma significativa fenómenos históricos, a sujetos y a fenómenos históricos. Y que por ende, para nuestra época, esas interacciones, o el impacto de esas interacciones, se han vuelto fundamentales para la comprensión de fenómenos históricos. Eso tiene como consecuencia el hecho de que no cualquier fenómeno histórico es apto para ser estudiado desde una óptica de historia global. En la medida en que no se ve afectado necesariamente por interacciones. Lo es en la medida en que esas interacciones sean constitutivas o nucleares con respecto al fenómeno que nosotros queramos investigar, y después ya les daré un ejemplo de eso más concreto. Al poner el foco en las interacciones, la historia global, esta es una declaración de principios que no siempre se cumple, pero es un objetivo, quiere también anteponerse a dos vicios, o a dos errores, o a dos formas de limitación de la comprensión de fenómenos históricos. Uno el nacionalismo metodológico y otro el eurocentrismo, o dicho de forma más general, difusionismo. Nacionalismo metodológico, muy brevemente, es aquellas comprensiones que asumen a la nación como una realidad natural, ¿no? No como, lo entendemos nosotros acá, supongo en esta sala, como una construcción, ¿no? La nación se construye, las instituciones estatales que la limitan o que la
sostienen son relativamente recientes en la historia, ¿no? Para el caso de nosotros tienen algo más de 200 años, aunque se podría discutir incluso un periodo más corto. El problema no es, el problema se da cuando entendemos que la nación no es una construcción, sino una realidad natural y limitamos la comprensión de los fenómenos a las fronteras de una nación. Ello igual afecta, por cierto, a lo que usualmente o antes se conocía como historia internacional, ¿no? Que era precisamente la interacción entre naciones. Y en segundo lugar, también aspira, como les decía, anteponerse, desestabilizar el eurocentrismo o, en general, aquellas visiones que entienden las conexiones históricas desde un centro hacia la periferia en una sola dirección, en la medida en que, y como les mostraré ahora de inmediato, aquellas interacciones a las que supuestamente la historia global se ocupa pueden ocurrir en cualquier dirección. Y así, de hecho, ha sucedido usualmente en la historia. Esto además nos habilita la comprensión de que precisamente la historia global no es una historia mundial, no es necesario hablar del mundo completo para hacer historia global en la medida en que, insisto, si es que el foco son las interacciones, podemos estudiar fenómenos específicos, de hecho, a veces excesivamente específicos, desde el foco de aquellas interacciones que lo constituyen. Entonces, lo local y lo global no son fenómenos antagónicos, ¿no? Sino más bien complementarios. Si es que entendemos que la historia global no es una historia mundial, entonces la pregunta que usualmente emerge en esos casos es, bueno, entonces, ¿cuáles son las superficies, cuáles son las geografías que se usan para estudiar fenómenos desde una óptica de historia global? Bueno, como siempre, o como usualmente se responde a estas cosas, depende, ¿no? La geografía, el espacio geográfico que vamos a incorporar al estudio de un fenómeno desde una óptica de historia global, depende del fenómeno en sí mismo, ¿no? De ahí que, por ejemplo, hoy día se habla de historia del Asia-Pacífico, Atlántica, etc., ¿no? Esa espacialidad va a depender de la densidad de interacciones que nosotros identifiquemos y ante las cuales nosotros estemos interesados. Bien, eso a un nivel muy general. Después, si quieren, podemos seguir discutiendo a nivel más, digamos, de corte metodológico y teórico de la historia global. ¿Cómo lo uso yo esto? Y aquí también me parece que en esta mesa estamos en la misma línea, por lo menos de intereses generales de investigación. Lo aplico o lo intento aplicar al estudio de la historia política en Chile, algo que quizás se podría escuchar contradictorio con lo que dije recién. Me parece que la historia política chilena, algo que vengo investigando hace ya unos años, no excesivamente mucho, ¿no? Se presta especialmente bien para este tipo de enfoque, por muchas razones. La más relevante es que uno puede reconocer una particular sensibilidad, si se quiere, del sistema político chileno en el siglo XX, aunque antes igual se podría decir lo mismo, a corrientes políticas globales occidentales en general. Algo que no siempre se da, o por lo menos no en América Latina. Si es que hacemos un rápido recorrido a la forma en que se ha ordenado el sistema de partidos y las corrientes y
o lógicas en Chile en el siglo XX reflejan, reproducen, por supuesto con sus aplicaciones específicas, los principales conflictos ideológicos de Occidente, al menos de Occidente, sino más allá. Incluso también ha incorporado conceptos fundamentales de la política mundial, ¿no? Para nosotros, liberalismo, comunismo, anticomunismo, fascismo, antifascismo, democracia, revolución, república, igualdad, orden, son conceptos usuales en nuestra discusión política, y eso posibilita precisamente el hecho de que se produzcan interacciones con realidades políticas en otros lugares. En un minuto, que es lo que me queda, les cuento que mi investigación actual quiere responder a la pregunta de por qué Chile se convierte en un símbolo político global en los años 70, en particular. Como ustedes sabrán, ¿no? El golpe, aunque también la unidad popular, pero en particular el golpe genera, ¿cierto? Remece culturas políticas, sistemas políticos en diferentes lugares del mundo y por diferentes razones, ¿no? El exilio hace que la política chilena, que el mismo conflicto político chileno se globalice. ¿Y por qué esto sería relevante, digamos, esta investigación? Porque me parece que respondería o complementaría en un sentido, en aspectos significativos, nuestra comprensión de la dictadura o de nuestra historia reciente, porque es precisamente aquel impacto global el que nos permite entender también por qué el conflicto político al interior de Chile comienza a cambiar. Y también comienzan a cambiar, y en mi foco, y con esto termino, comienzan a cambiar identidades, lenguajes y conceptos. Es a partir de ese ángulo que yo me intereso en el asunto, y la hipótesis más general, que después, si quieren, podríamos discutir, es que Chile se transforma en un caso emblemático para conceptos emergentes en los años 70, como solidaridad, democracia, derechos humanos y neoliberalismo, entre otros, ¿no? Pero eso me parece lo fundamental, ¿no? Y entonces, a partir de aquella sincronía en los cambios conceptuales, es que es posible dar cuenta de las interacciones, ¿no? Para, insisto, tener una comprensión más acabada y compleja de la dictadura en Chile. Eso, muchas gracias. Ok, voy a seguir yo entonces. Quiero partir agradeciéndoles a las y los integrantes de la revista por la invitación. Me entusiasma mucho hablar de la historia global. Investigativamente me interesa, también me interesa poder compartir y conversar con ustedes y también con Alessandro y Marcelo, con quienes efectivamente compartimos intereses investigativos. Para mi presentación, lo que me pareció más pertinente era contarles de una manera más o menos integrada entre mi investigación y cómo me he nutrido también de la perspectiva de la historia global, y también de cuál es el camino, la trayectoria que me lleva hasta ese punto, tal vez tratando de aterrizarlo un poco. Y más de una década atrás terminó mi magíster en el año 2014 con mi tesis de investigación que se llamaba Espía se ofrece, y que trataba de acusaciones de intervencionismo contra Estados Unidos en Chile durante el gobierno de Frei Montalva. Y lo que hacía era ir examinando cómo la Guerra Fría había influenciado el desarrollo de la política chilena, pero que al mismo tiempo había que hacer visible la agencia de diferentes actores políticos chilenos que de una manera bastante intencionada toman este conflicto, lo resignifican en función de sus intereses y la contingencia política. Entonces lo que estaba haciendo era examinar estos movimientos que se dan de lo global a lo local, tanto como de lo local a lo global, hacer esta doble dirección.
Y terminado eso, esto se extiende como interés investigativo y es lo que me lleva a London School of Economics a trabajar en una investigación bajo la supervisión de Tania Harmer, tratando de entender cómo los conflictos interamericanos y del tercer mundo habían influido en la construcción, en la forja de una idea de la Guerra Fría. ¿Qué era la Guerra Fría? ¿Cómo era percibida? ¿Qué se entendía por Guerra Fría? Y finalmente eso era buscar el nudo de la internacionalización, que es un concepto que se ha desarrollado dentro de la historiografía de Guerra Fría, como un fenómeno que se da en las izquierdas y en la política chilena en la década de los 60. El tema es que a veces en las investigaciones aparecen ruidos. Y en este caso el ruido se fue centrando respecto al tema del tercer mundo, porque si uno se va a la bibliografía, y acá estoy hablando de memorias, estoy hablando de historiografía, etc., encontramos que cuando vamos a la dimensión de la política internacional, de proyectos o de partidos políticos, el rol de Cuba en el acercamiento de América Latina y Chile al tercer mundo es central o fundamental, a veces único en la formulación, ¿no? Y que eso se relaciona con experiencias como el Che Guevara en África, la Tricontinental del 66, etc. O también, a caso de ejemplo, y acá creo que conecto también con lo que estaba diciendo Marcelo hacia el final de su presentación, el tema de la solidaridad que despierta en naciones africanas y asiáticas, el golpe de Estado, los exiliados, la solidaridad con el pueblo chileno, también está conectado con bastante fuerza con el proyecto y el programa de la Unidad Popular, lo cual tiene perfecto sentido. Sabemos que Sri Lanka hace declaraciones de duelo nacional por el pueblo chileno, Vietnam también. En Argelia se corta relaciones con la dictadura, pero se mantiene al embajador, que ya sigue, si no me equivoco, al embajador de la Unidad Popular como embajador y representante del pueblo de Chile en Argelia. Entonces tiene lógica también esta mirada, pero el tema es que hay un ruido y el ruido rápidamente se empieza a transformar en un problema, en concreto en un problema historiográfico, y que a mi juicio tiene que ver con que este tipo de análisis parte de ciertos supuestos historiográficos, el rol de Cuba en el acercamiento al tercer mundo, la vinculación entre el programa de la Unidad Popular y la solidaridad, el tercer mundo como parte de la Guerra Fría. Estos supuestos históricos me parece que no alcanzan a percibir o a tomar en suficiente consideración la cualidad temporoespacial que tiene la relación de Chile y América Latina con el tercer mundo en los largos años 60. Y esa, para no alargarme más con esto de la trayectoria, es lo que me lleva a este punto en donde la historia global me hace sentido y también hace sentido que esté aquí conversándoles también a ustedes sobre esta perspectiva. Entonces, ya en el presente, mi investigación actual aborda la relación de las izquierdas chilenas, sobre todo del socialismo y el comunismo chileno, con el tercer mundo en los largos años 60, analizando cómo esta relación se traduce en dinámicas políticas, en discursos y en determinadas funcionalidades también. ¿Qué significa esto? Significa que sin desmedro de la genuina amistad y solidaridad que existe entre las izquierdas y el tercer mundo, es necesario identificar qué elementos de esta relación responden a necesidades de la agenda política nacional y de qué modo, y en ese contexto, el tercer mundo se integra a los debates nacionales. Y eso también es buscar comprender de una manera mucho más significativa lo que se entiende por internacionalización de las izquierdas chilenas en los 60. Y ahí es donde me resulta relevante la historia global. Y acá me quisiera coger un poco la perspectiva de Sebastián Conrad, con quien intuyo que Marcelo y yo compartimos fanatismo, como un buen exponente de la historia global, que es entender que esto es una perspectiva, es un enfoque metodológico y que, como bien decía Marcelo, permite abordar fenómenos específicos, en mi caso las izquierdas chilenas y su internacionalización,
pero a través de estos entrelazamientos globales, que en el caso de mi investigación sería el desarrollo del tercer mundo. Entonces, esa es una de las cosas claves de la historia global. La espacialidad pasa a la primera línea del análisis. Y en eso va demandando rutas propias. Esto significa experimentar con conceptos espaciales en función del fenómeno histórico, como decía Marcelo, acá quizás estoy repitiendo un poco, me van a disculpar, pero el estar experimentando con estos conceptos, el entender que el fenómeno histórico es el que manda y demanda en términos de la espacialidad. Y en mi caso, y desde el principio, desde que se va forjando como proyecto, salta a la vista esta espacialidad que no me parece que está adecuadamente contemplada todavía en la historiografía para poder explicar la internacionalización. Entonces, volviendo a este supuesto histórico que les planteaba anteriormente sobre el rol de Cuba en el acercamiento de Chile y América Latina al tercer mundo en el periodo que estudio, es cierto, hay una importancia de Cuba, no vamos a negar eso en el fondo. Pero si nos vamos a las fuentes y ya desde esta perspectiva, de pronto nos encontramos con que antes de que triunfe la Revolución Cubana, tenemos un interés informativo de las izquierdas por lo que está pasando en el tercer mundo, por lo que está pasando en Argelia, lo que está pasando en la República Árabe Unida, con el liderazgo de Nasser en el mundo árabe, lo que está pasando con las intervenciones de Estados Unidos e Inglaterra en Jordania y el Líbano, y que no son solo noticias, son editoriales. Y las editoriales implican un posicionamiento, una interpretación comprometida, y eso es significativo. Entonces tenemos eso por un lado, pero también tenemos que, antes de que triunfe y se internacionalice la Revolución Cubana, tenemos visitas de diplomáticos del mundo africano mayormente a Chile. Tenemos representantes de Etiopía, de la República Árabe Unida, de Ghana, que son personajes importantes en el mundo africano, y también de líderes de, por ejemplo, la lucha de liberación nacional del pueblo argelino, y que están buscando el acercamiento internacional de Chile con este espacio del tercer mundo en función de principios de solidaridad, de antiimperialismo, etcétera, y que tienen gran aceptación en las izquierdas. Son muy cubiertos estos eventos. Entonces creo que ya es necesario empezar a ocupar otra lupa, ¿cierto? ¿Por qué? Porque estos casos empiezan a mostrarnos una espacialidad que es particular. ¿Y qué pasa en el caso de las izquierdas chilenas en su internacionalización? En la relación con el del tercer mundo, que como ya empezamos a ver, tiene mucha más autonomía de la que tradicionalmente le hemos concedido. Entonces, cuando adoptamos este enfoque de la historia global y recordando la importancia que hay en las conexiones, es importante rastrear, siempre tiene que estar ahí también en el centro, rastrear las condiciones que subyacen a esas conexiones para poder entenderlas, para poder comprenderlas y que finalmente lleven a el ejercicio de causación en gran escala, poder lograr respuestas finalmente. Entonces, ¿en qué se traduce este acercamiento de las izquierdas al tercer mundo? Obviamente en un compromiso ideológico, eso tiene que estar sentado como base y no está siendo puesto en cuestión, pero también hay un programa político que tiene una política internacional, una línea de política internacional y que aboga por ampliar las relaciones con diferentes grupos de países que han estado limitadas hasta ese momento. Tenemos todo el tema de los países socialistas, por un lado, y que mejor que todo un grupo de países que nos está apareciendo en el fondo, que no generan el mismo conflicto y con el que podemos empezar a impulsar este proyecto de amistad con todas las naciones del mundo. Pero también tenemos liderazgos que tienen que ser posicionados junto con referentes a nivel mundial. El tercer mundo provee referentes revolucionarios y de izquierda, por supuesto. Tenemos que explicar un programa que es revolucionario, que es transformador, y en África se están haciendo reformas agrarias, por ejemplo. Entonces, es un buen recurso también para poder explicar lo que aún acá es un programa. Tenemos un proyecto político que se ha levantado sobre una alianza partidista
Partido Comunista, Partido Socialista, y que necesita armonía y estabilidad sin comprometerse ideológicamente, sin ceder en el fondo tanto ideológicamente. Y en ese sentido el tercer mundo es una buena arena para poder hablar sobre cuestiones ideológicas sin tener que hacerlas referidas a lo propio. Entonces es también interesante, son bastantes niveles. Entonces ¿es relevante la relación de Chile y América Latina con el tercer mundo? Absolutamente. Al adoptar un enfoque de historia global, nos aparece un proceso histórico que tras de sí nos revela múltiples caminos. Caminos que son sinuosos, que serpentean, que se intersectan, que se hacen más o menos visibles en diferentes momentos, pero que en el ejercicio de ir identificándolos, nos aparece un proceso de internacionalización que es mucho más significativo para poder explicar nuestro pasado reciente y también su proyección para el presente y para el futuro. Eso por mi parte. Antes que nada, muchas gracias por la invitación. Bueno, yo, por mi parte, voy a presentar la que ha sido para mí una agenda de investigación que va adelante desde mi doctorado. Ya como dar una idea de lo que uno ha realizado, concadenando distintos focos de interés que todos de alguna forma pueden ser reconducibles al ámbito de la historia global. Si bien yo digo algo, pero nunca pensé en investigación en estos términos. O sea, nunca arranqué. Y yo lo digo porque a menudo eso pasa en el ámbito de la investigación. No necesariamente la etiqueta viene antes de lo que estamos haciendo y de repente es una sutileza que nos llevaría a hacer otro tipo de discusión. Harto de lo que estaban hablando Javier y Marcelo, en particular esta especificidad chilena que es la presencia en la historia de este país, en la segunda mitad del siglo XX, de alternarse de proyectos políticos, la pugna entre proyectos políticos que de alguna forma son representativos de grandes ismos globales que de alguna forma se pueden reconducir a tendencias de lo que está pasando en otras partes del globo, en particular también en el hemisferio norte. A diferencia de Javier, yo me he enfocado más en ese ámbito, Europa y algo de Estados Unidos, la revolución de la libertad, la democracia cristiana, evidentemente, la vía chilena al socialismo y el experimento neoliberal que se implementa en dictadura. Antes que nada, es una especificidad esta que puede ser observada desde distintos ángulos. O sea, puede ser distinto el lugar desde donde la observemos. De alguna forma, como dice un historiador de derecha, Joaquín Fernández, Chile es reconocible en el mundo justamente por eso, por lo que ha representado a los ojos de los demás. La utopia y la antutopia, dice, ¿no? Allende y Pinochet. ¿Qué voy? Esa reconocibilidad, esa identidad chilena que le viene esa característica, también puede ser vista como parte de otro proceso más amplio en que toda América Latina, todo el proceso político que se abre en este continente a partir de la Revolución Cubana, que le da una visibilidad inédita, penso sobre todo en el hemisferio norte, pero a nivel mundial. O sea, de alguna forma América Latina pasa a ser el proceso político latinoamericano un prisma a través del cual se pueden observar debates entre las izquierdas de otra parte, o sea, demócrata, comunista, nueva izquierda, por ejemplo. Y Chile tiene un espacio importante dentro de todo eso.
por la naturaleza misma de la vía chilena al socialismo, del experimento que acá se intenta. Yo de alguna forma inicié mi vida académica en el doctorado allá en Italia, en Bolonia, con una tesis que partía de esa perspectiva, o sea, una tesis pensada desde Italia, desde mi país, desde los debates historiográficos que hay allá y que tienen en el centro la presencia en el país de lo que ha sido el principal partido comunista del mundo occidental, del bloque occidental, y de alguna forma, digamos, por ahí arranqué, o sea, tratando de visualizar lo que había significado Chile, pero mirándolo desde otro orden de problemática, desde afuera. Y eso, progresivamente, o sea, no tan progresivamente, con la misma exigencia de hacer investigación en Chile, conectarme con el mundo académico chileno, me dio la posibilidad de interactuar con académicos, académicas acá en Chile, como Olga Villanova, Alfredo Riquelme, que estaban trabajando temas parecidos, pero desde acá. Y ver cómo lo que yo estaba haciendo de alguna forma entraba en conexión con la misma problemática, pero vista desde lo chileno. Y a partir de allí, bueno, mi vida cambió, me cambié de país, me vine a vivir a Chile, hice un postdoc, después me quedé. Y he llevado adelante más bien una serie de investigaciones que están pensadas ahora sí desde Chile, ¿no? Y que ven como su foco el proceso de interacción entre las interacciones de Marcelo entre los actores políticos locales y sus contrapartes internacionales, sobre todo mirando hacia el hemisferio norte. Interacciones que son prácticas, incluso a nivel financiero en algún caso, de solidaridad, ideológicas y simbólicas también. En un recorrido que he cumplido, 17 años que estoy acá, he partido con el tema del exilio en Italia y cómo eso influye en la renovación y en el debate interno de la izquierda chilena, para luego moverme hacia el centro, la democracia cristiana y sus vínculos internacionales, lo que fue el último Fondesit de Olga Villanova, que fui investigador, y terminé ocupándome del mal, o sea, cómo la dictadura militar responde a todo eso, o sea, lo que la dictadura, su partidario llamaba la campaña antichilena. Es decir, el interés ha sido ver cómo estos distintos actores se han relacionado con esa dimensión de interacción internacional. Un dato bien curioso, un país que tiene estas características, a cada paso que uno avanza en la investigación se da cuenta cómo todos los actores políticos la usan también a nivel polémico, a nivel discursivo, para, de manera despectiva, contra sus adversarios políticos. O sea, es muy común en el debate político chileno el ver la sombra de lo foráneo en todo lo que hacen los demás. No olvidándose de repente o tratando de omitir las que son las conexiones que tienen los mismos sujetos. Para los anticomunistas es el nexo del Partido Comunista con Moscú, para los opositores de la dictadura es el vínculo con la Escuela de Chicago, con Estados Unidos. Contra la democracia cristiana se habla de sus vinculaciones con la DC alemana e italiana, la izquierda no renovada polemiza con la izquierda renovada porque recibe plata de la socialdemocracia alemana, de la Fundación Ebert, etc.
cuando la dictadura militar, cada vez que se ve la mano de algún apoyo internacional hacia la oposición, también lo denuncia. O sea, hay como una pequeña anécdota, una tendencia discursiva hacia lo foráneo bien marcada en Chile, que como la contracara el fenómeno que estamos analizando en general. Y que en realidad, como dicen los colegas, lo que, digamos, el punto importante acá es la interacción entre los actores locales y los actores internacionales, en que hay agencia, en que hay protagonismo de los actores chilenos, también diría yo una fuerte capacidad de leer la situación internacional y tomar decisiones, acciones, buscar alianzas, conexiones en función de sus fines. Brevemente explico lo que he hecho yo a lo largo de los años. El primer trabajo, la que fue mi tesis, fue la recepción que el Partido Comunista Italiano le da a la experiencia de la vía chilena al socialismo. Tesis que básicamente se inserta en un debate muy vivo en Italia respecto al papel de este partido en la historia nacional y que de alguna forma trata de dar cuenta de algunas cosas que nunca habían sido conectadas. O sea, cómo el hecho que este partido anuncia lo que ha sido el principal giro político de su historia en la segunda mitad del siglo XX, o sea, la idea de un acuerdo, un compromiso histórico con la democracia cristiana italiana, que era su principal contrincante, a partir de un análisis de lo acontecido en Chile. Entonces, estaba este hecho que nunca había sido analizado en Italia, en lo que había sido el verdadero papel, digamos, de Chile, todo eso. La movilización que sigue a esa operación política y que de alguna forma la acompaña. Y también diría yo la que era una preocupación más amplia del Partido Comunista respecto a la moda por lo latinoamericano, que en Europa, en Italia también, era una característica de la nueva izquierda, que de alguna forma había tenido un auge con movilizaciones estudiantiles del 68. Entonces esa nueva izquierda que cuestionaba las credenciales de los partidos comunistas tradicionales, que de alguna forma un ejemplo como el chileno puede darle una posibilidad a estos partidos de responder desde América Latina, desde un horizonte que está bien instalado en el debate público, en el interés de muchos militantes jóvenes en ese momento. Ese es el primer paso, pero se me está agotando el tiempo, trato de avanzar. Luego ha venido la parte chilena de la investigación, como les decía, en un primer momento el tema del exilio y de la renovación, o sea, hablar del tema de cómo todo el debate que se abre a partir de ahí en Italia está inspirado por la propuesta del comunismo histórico, por la propuesta eurocomunista que articula los partidos de Italia, Francia, España, por el legado teórico de Gramsci, influye en el proceso de renovación de la izquierda chilena en el exilio. Entonces, allí ver también cómo ese proceso de alguna forma se puede conectar con los grandes debates y las grandes tendencias que de alguna forma a partir de los años 70 marcan la historia de toda la izquierda occidental, que se habla de socialistas, comunistas, y nueva izquierda, entra, digamos, una fase de pensamiento, de discusión, que también se puede visualizar un proceso como la renovación socialista chilena.
Luego, el paso siguiente ha sido justamente ese fundraising de la Orgoglianova. En cambio, el centro de la atención para la democracia cristiana chilena, como partido eje en ese proceso de internacionalización de la política chilena. Un proyecto en que visualizamos los nexos, las relaciones de este partido con los Estados Unidos, con la DC de Italia y de Alemania, pero también con la socialdemocracia, y en que el argumento era la capacidad de los dirigentes de la DC, el mismo Frey, Andy Saldívar también tuvo un papel muy importante en leer la situación a nivel internacional y llevar un partido que tras el golpe estaba aislado, estigmatizado, denunciado, condenado por distintos frentes a nivel internacional, a acreditarse como interlocutor principal de todos estos interlocutores del Departamento de Estado, la socialdemocracia, la CDU alemana, como el eje, el garante, el actor protagónico de un proyecto de transición pactada a la democracia. Entonces la idea es cómo ese partido recobra su protagonismo también usando sus vínculos internacionales y de alguna forma ganándole a la dictadura el papel de referente, de interlocutor en Chile para el mundo occidental. Y luego, el último paso, que pienso serlo, para mí ha sido, bueno, vamos a ver qué es el enemigo. Porque obviamente haciendo estas investigaciones uno se topaba a menudo con la perspectiva de la dictadura militar, la denuncia de la campaña chilena, de toda la influencia de las ciudades foráneas, de la llegada de plata, de intervenciones políticas en los asuntos chilenos. Entonces ese ha sido un proyecto forense también en que he analizado cómo la dictadura y la prensa partidaria del régimen y los sectores de la derecha se plantean frente al fenómeno. ¿Qué percepciones tienen de él? ¿Cómo lo explican? ¿Qué discurso se fabrica a nivel de propaganda para explicarlo? De alguna forma frente a los chilenos. ¿Por qué el país está aislado? Pero también todo lo que es un debate clave en la política exterior del régimen respecto al tema de la imagen, país y de los derechos humanos, en que hay visiones contrapuestas respecto de lo que hay que hacer y lo que se puede hacer para amortiguar un poco la tensión a la cual se siente expuesto, a la cual se ve expuesto Chile. Y contextualmente también la búsqueda de aliados. Hay un muy interesante caso de Gran Bretaña con la Thatcher, porque se crea una sinergia bastante evidente a nivel ideológico también, en la guerra de la Malvinas potencia, pero distintos grupos con que el régimen militar se vincula, sobre todo en Europa, España, Gran Bretaña, Alemania, para tratar de moderar, contrarrestar de alguna forma, limitar los costos de lo que era concebido como su aislamiento internacional. Eso es. Bueno, ahora vamos a dar paso a la ronda de preguntas. Vamos a hacer una metodología de que quienes tengan preguntas las digan, o sea, quienes tengan, vamos a hacer todas las preguntas primero para que después haya tiempo para que lancen su Ya, vamos a empezar con tu nombre. Maite. Tengo dos preguntas. Para los tres, como que quiero responder. La primera es de que si la historia transnacional global
estaba intrínsecamente unida como a un decolonialismo o a tratar como de romper como los universalismos como a veces más como de corrientes hegemónicas de la historia como europeas, o si puede haber como una historia global que siga como repitiendo esos como universalismos europeos que estaban como occidentales más bien en la palabra que estaban ocurriendo. Y mi segunda pregunta es de que ¿cómo analizaría el conflicto que está ocurriendo en Gaza en la historia global? Eso. Javier, ahí Bueno, mucho gusto. Mi pregunta es bien cortita. Básicamente, si efectivamente se puede considerar a la historia transnacional y a la historia global como sinónimos. Lo pregunto porque como yo soy estudiante de pregrado y me llama bastante la atención este enfoque, entonces mi pregunta va en ese sentido si tenemos que tener cierto cuidado como estudiantes con bibliografía que dice provenir de la historia transnacional, como también hay otra bibliografía que dice no, nosotros provenimos de la historia global, entonces no sé si son sinónimos o hay ciertos matices. Eso. Tomás. Yo tenía dos preguntas. Una de corte metodológico acerca de cómo ha sido la relación de ustedes con las fuentes, con la búsqueda de los archivos de las fuentes, porque me imagino que al ser una historia global o transnacional como que tienen que ir a otros países, o cómo ha sido esa relación con esas dificultades ahora en estos tiempos con un mundo globalizado, o sea, como tecnologizado, como qué sé yo, los archivos pueden estar digitales o no pueden encontrarlos. ¿Cómo ha sido la experiencia de ustedes en ese sentido? Y la otra pregunta tiene que ver con algo específico, que es con el concepto de fronteras ideológicas del dictador argentino Onganía, del 66, que habla sobre que el mundo se divide en dos fronteras, las fronteras territoriales o naturales, o de países, y las fronteras ideológicas como un conflicto entre un mundo libre y algo maligno que puede ser como el comunismo. En ese sentido, Argentina, el 66, y después con la última dictadura, con Videla, intervienen, por ejemplo, con información o con preparación militar en Nicaragua, como caso de ejemplo. Entonces la pregunta acerca de eso es si en Chile tuvo recepción ese concepto, sobre todo quizás como la dictadura de Pinochet, pensándolo como un concepto foráneo, argentino, y que puede ser resignificado, como lo planteó la profesora, acerca de los actores locales y su resignificación sobre los conceptos internacionales. Eso. Ya, gracias, más atención. Ya. Ya, nosotros Sí, pregunta cortita también, y es con relación a lo que mencionaba Tomás acerca de la fuente. La historia, llámese transnacional, global, ahí para más también utilizar la pregunta de Javier, tiene un área de estudios que otorgue mayores facilidades o tiene un área privilegiada de aplicación. Estoy pensando en la comparación que uno podría realizar en trabajos de historia del trabajo transnacional, como Ángela Vergara, que ha trabajado, asumió algunas publicaciones en honor a la transnacionalización del capitalismo, ¿no? que sobre podríamos estar todos de acuerdo, digamos, como sostén, ¿no? Pero si yo veo, por ejemplo, trabajos como los de Horacio Talco con relación a los campos editoriales latinoamericanos o las redes intelectuales, con los mismos trabajos de BES también, da la impresión de que los segundos permiten acceder a las huellas de mejores o más amena forma a las interconexiones. Y eso a raíz de lo que mencionó Javier sobre el drama de la espacialidad. Felipe. Sí, tengo dos preguntas puntuales, una específica para el profesor Marcelo. Considerando que usted, como mencionó, está trabajando experiencias del exilio en general como parte de su investigación, si es que considera que en el marco de la metodología de la historia global ha encontrado algún problema metodológico específico, por ejemplo, en las interacciones entre, por decirlo, los chilenos afuera y adentro,
en relación a actores internacionales por el interior, manteniendo como esa distinción. Me pregunto porque estoy más o menos en la misma, por si tiene alguna recomendación. Y lo otro, que igual mencionó el Antonio en la pasada, este concepto de la historia cultural que es de recepción, ¿cómo lo emplean ustedes o lo han empleado en su trabajo? Si es que es relevante, por ejemplo, dentro de la perspectiva de la historia global. Porque como mencionó el Alonso, como que estamos como en el mundo de la historia intelectual, es como una cuestión esencial, central, y no necesariamente siempre lo pensamos, más allá, por ejemplo, de esta noción de la circulación internacional y la idea de bordeo, no pensamos como los trabajos desde la historia global, sino que es como algo que se da como un poco más fluido. Si es que esa categoría ¿la han pensado ustedes? ¿Cómo la trabajan? ¿Ha sido central? Por ahí. Ya, y por último, a ver, ahora que Vicente. Bueno, igual tengo dos preguntas, y así como para responder. Mi primera pregunta es cómo ustedes han conceptualizado lo político y la política. Algo ya han hablado, pero lo pregunto en el sentido de que en una charla que hizo César Ross para la USACH, dijo que muchas veces cuando a la izquierda o a la derecha le toca administrar el gobierno, muchas veces, sobre todo en países como el de Chile, se trata de salvar los muebles. Entonces como que se difumina un poco con el elemento ideológico y al final se trata más que nada de operar en las posibilidades que te marca el norte global más que una agenda propia. Y la otra pregunta es, ¿qué diagnóstico tienen ustedes de que se hagan actividades como esta? Que hay momentos donde, por ejemplo, se vuelven muy de moda cierta metodología o enfoque o corriente. Varios de ustedes de la mesa trataron de enfoque a veces o de metodología. Entonces, ¿qué pasa? No sé cómo lo van a hacer, realmente hay muchas preguntas. Pero ahí, bueno, si quieren podemos hacer el orden que ya teníamos, si les parece. Ya. Uy. Estaba más... Voy a dejar las más difíciles. Eso, voy a elegir inevitablemente porque si no me podría alargar excesivamente y no es la idea. Si la historia global, las preguntas de Maite, si están vinculadas, si están vinculadas con perspectivas de coloniales necesariamente, yo diría que no, no necesariamente, y se da en ciertas perspectivas de historia global donde se replican ópticas difusionistas, ¿no? O bien se renuevan con otro discurso y perspectivas historiográficas de otras épocas, ¿no? Y esto se da en un sinfín de cuestiones. Solamente voy a elegir una porque intervine, digamos, en una discusión a ese respecto, que es el idioma de la historiografía, ¿no? Para la historiografía sobre la Guerra Fría en América Latina, cuestión en la que, bueno, aquí los tres, digamos, nos podríamos identificar con ese ámbito de cosas, hecha en Estados Unidos, en particular, la historiografía que se ha hecho en castellano, en español o portugués, desde América Latina, ha sido rara vez integrada a esas discusiones, y cuando ha sido integrada lo ha sido de una forma bastante, podemos llamarles, quizás con cierta exageración, extractivista, ¿no? Solamente para sacar información antes que discutir sobre interpretaciones, ¿no? Eso es solamente una expresión dentro de muchas, donde uno podría decir las promesas, digamos, anti-eurocéntricas o anti-anglo-eurocéntricas de la historia global no siempre se cumplen, ¿no?
eso lo conecto también con la última pregunta de Vicente sobre la historia global y la opinión sobre esta actividad, y que está bien, pero sobre si estamos discutiendo acá sobre una moda intelectual. Como les comenté antes, creo que hasta cierto punto es inevitable, si es que existe algo inevitable en la historia, dada nuestra historicidad contemporánea, referirnos a estas cuestiones, pero sí quería solamente remarcar algo que había dicho, que los dos habían dicho antes, que esto es una óptica, una metodología, ¿no? Que se puede articular con otras, o que pueden no usarla, y está bien, ¿no? Hay ciertos fenómenos históricos que quizás lo reclaman mucho más que otros. Si vamos a investigar la política chilena de los años 70, no hay otra, ¿no?, que asumir ciertas herramientas de historia global, ¿no? Como yo intenté explicarles muy rápidamente y muy mal, lo que yo estoy intentando hacer desde un punto de vista y metodológico es una articulación entre historia global e historia conceptual. Son dos ámbitos de cuestiones que no siempre se tocan, ¿no? Solamente como herramienta heurística para entender un fenómeno, ¿no? No porque yo quiera definirme, que no me interesa, ni como historiador global, ni como historiador conceptual, ¿no? Hace un tiempo atrás publiqué un libro sobre clase media en dictadura, y no por ello me defino como un historiador de la clase media. Yo quería entender un fenómeno en particular y ocupé esas categorías como herramientas heurísticas, donde, por ejemplo, para ese fenómeno, y ahí me estoy desviando, ya sé, para ese fenómeno en particular de la clase media en dictadura, las herramientas de la historia global servían de manera muy secundaria, no era lo central. Y no usé esas categorías porque no venían al caso. ¿Cómo analizaremos o podríamos analizar el genocidio en Gaza desde la historia global? Bueno, es evidentemente algo que está lamentablemente en desarrollo, en curso, pero uno quizás sin temor a exagerar, aquí sí, simplemente para entender la magnitud, ¿no?, de las cosas, por mucho que los fenómenos sean radicalmente distintos. La centralidad de Gaza en la política europea, occidental, estadounidense, América Latina, el tercer mundo, etc., creo que tiene cierta comparación con lo que fue Chile en los 70, ¿no?, al punto de, de motivar fenómenos políticos como el que decía Alessandro, o en el Congreso de Estados Unidos, discusiones en la ONU, la Asamblea General, etc. Pero evidentemente, ¿cómo va a ser entendido esto? Bueno, eso ya es una pregunta excesivamente amplia y que no podría responder dado el tiempo. Para Javier, historia global, historia internacional, bueno, igual eso es una discusión, como decía antes, esto no es un debate cerrado, ¿no? Desde mi perspectiva, yo creo que historia global, yo los entendería como sinónimo de historia internacional para la época contemporánea, ¿no?, para el siglo XX, si quieres, donde la nación es una construcción ya lo suficientemente sólida para intervenir de forma decisiva en los fenómenos que nosotros queremos investigar, y por ende las interacciones que nosotros vamos a incorporar al estudio tienen que pasar necesariamente a través de fronteras nacionales, ¿no? De ahí lo transnacional. Para las cosas que hablamos acá en esta mesa, me parece que entonces serían más bien sinónimos. Para Tomás, sobre fuentes, es uno de los desafíos fundamentales de la historia global o de las ópticas de historia global, porque hacer historia global cuesta plata y no poco. Sin, por supuesto, decir, no, sería imposible, a pesar de que no pagan, pero bueno, a tiempo, digamos.
Cuesta plata, porque efectivamente para estas cosas hay que visitar archivos que están muy lejos y en general, por mucho que avance la digitalización, el 99.9% de las fuentes no están digitalizadas. En mi caso en particular, para esta investigación me he visto beneficiado con una beca alemana el 2022. Tuve un año allá y me di vueltas por archivos y también con Fondesit. Lo que también está aparejado a otro gran problema que hay que, digamos, resolver en el camino, que es el lenguaje, ¿no? Para esta investigación en particular me he visto, digamos, confrontado a tener que leer documentación en lenguas, algunas de las cuales conocía, otras no. Y las que no conocía, como el francés, y que considero que son relevantes para esta investigación, que lo es, bueno, hay que aprenderlo, ¿no? Entonces, para esta investigación básicamente son, bueno, podría ser muchísimo más, pero para las cosas que yo voy a incorporar en esta investigación, básicamente idiomas romance, italiano, portugués, francés, español, por supuesto, inglés, que es el idioma de mi educación de posgrado, y alemán, que bueno, que algo se hizo allá también en alemán. Los idiomas que hay que aprender, digamos, para hacer estas cosas, por supuesto, como siempre, dependen del fenómeno, pero hay que hacerlo. O sea, con solamente castellano no da, es cierto. Si tiene un ámbito privilegiado, para Alonso, si tiene un ámbito privilegiado de aplicación, yo diría que no. Aquí hay tres ejemplos de investigadores de historia política, porque la historia política aquí es muy importante, pero no por otra razón. Por supuesto que se puede aplicar y se ha hecho a redes intelectuales, editoriales, el trabajo, las mercancías, por ejemplo. Hay historias globales fascinantes sobre el azúcar, el caucho, entre otras, ¿no? El cobre también. Es decir, son pocas las dimensiones de la vida, de la realidad histórica que no podrían ser sujetas a una investigación desde la perspectiva de historia global. Solamente es el hecho de que en esta universidad en particular, entre otras, desde ya hace 20 años o algo así, la historia política, digamos, devino algo significativo, reemplazando en ese lugar a la historia social, por una serie de razones que quizás podríamos discutir en otro momento. Para quienes veníamos de otros lugares, de otras universidades donde la historia política era algo más usual, digamos, enfrentarnos como a que de repente los USACH hacían historia política, fue como, bueno, ok, ahora hay más gente, está bien. Pero eso fue hace mucho tiempo. Felipe, sobre el exilio, sobre los chilenos adentro y afuera. Esa es evidentemente una distinción que se podría hacer por las evidentes diferencias entre las experiencias de un exilio y de la vida bajo una dictadura siendo un disidente, ¿no? Pero yo a eso agregaría los chilenos afuera, ¿a dónde? Porque eso también importa mucho, ¿no? De hecho, Alessandro tiene un artículo sobre eso muy interesante, que visita las experiencias del exilio en Europa del Este, en Europa Occidental, en América Latina, Estados Unidos, entre otros lugares. Y esa experiencia, digamos, esos exiliados están sometidos a corrientes, a discusiones, a realidades económicas a veces que son muy diferentes entre sí, ¿no? Y por algo la renovación socialista, por dar solamente un ejemplo, comienza más fuertemente entre quienes habían tenido experiencia en Europa del Este que en Venezuela, por decir un ejemplo. Aunque hay igual, evidentemente, hubo avances al respecto.
Ya, lo voy a dejar hasta ahí, porque si no me alargo mucho. Yo sí no sé si puedo abordarlo todo tampoco, pero voy a tratar de hacer un paso y tal vez construir un poco sobre lo que dijo Marcelo. Voy a partir también por la pregunta de Maite sobre la historia transnacional y su relación con algo decolonizado. Yo efectivamente no creo que esté necesariamente vinculado a un estudio de lo decolonial, pero sí me quería quedar con la importancia de los procesos de descolonización para que este tipo de visiones emerjan. Los tenemos en los 60, pero ya en los 80 se está estudiando en las universidades y en ese sentido me quería remitir un poco a este discurso de 1989 que da Kire Ige, historiador japonés radicado en Estados Unidos y que llama la internacionalización de la historia. Y que a mi juicio al menos está sentando ya las bases de lo que luego va a ser como construcción este enfoque de la historia global y la historia transnacional, el permear fronteras, la importancia de la circulación, etc. Y eso está de la mano de un proceso que se vive en el fondo intelectualmente, socialmente, políticamente, y que parte de ello es el tema del proceso de descolonización. Si es que lo queremos mirar desde ese lado, porque no estoy del todo segura de por dónde puede haber ido la pregunta. ¿Y cómo analizar Gaza? Esa pregunta estuvo un poco ardua de pensar y no tengo una respuesta tampoco cabal. Creo que también las oportunidades son múltiples. Es difícil a veces dar una respuesta a un fenómeno tan complejo, tan grande, tan largo, con una sola entrada. Esa es la gracia de la historia, que podemos tener diferentes puntos de entrada para poder entender un fenómeno histórico. Entonces, podrías incluso hacer un análisis desde Chile, en el fondo, porque la política chilena se ha relacionado con el conflicto árabe-israelí desde que existe. En los 50, cuando Israel invade territorio de la RAU, la relación con el antiimperialismo, el apoyo de Estados Unidos a Israel, ya implica un posicionamiento de las izquierdas y puedes rastrear también cambios y continuidades en esa relación y establecer distintos tipos de vinculaciones en ese sentido. Pero nuevamente no puedo dar una respuesta cabal, solo puedo dar una idea a la luz de una pregunta titánica que fue lanzada en este conversatorio. Y en cuanto a la relación con las fuentes y los archivos, no me acuerdo quién... quiero dar una visión un poco más optimista, tal vez, porque claro, mi investigación se construye bastante desde Chile porque me interesa la mirada de los actores chilenos y cómo desde acá se va construyendo y resignificando a partir de informaciones, finalmente. Y en ese sentido, me he quedado acá, en el fondo. Me funciona la información que está acá y eso cuando uno investiga también tiene que ser estratégico y cuando formulas preguntas también tienes que ser consciente en el fondo de a dónde te van a llevar esas preguntas, tanto como puedes sospechar al menos. La gracia de la historia global es que puedes estudiar estos macro procesos en el fondo o puedes ir desde lo particular y entrelazarlo a algo global, a algo a gran escala. Entonces, eso determina mucho el punto de partida, en el fondo desde donde estás mirando, determina mucho cuál va a ser tu relación con la fuente y los archivos. Solo para que sepas que no está todo perdido en el fondo, desde mi perspectiva. Creo que lo de historia global y transnacional adhiero bastante a lo que dijo Marcelo. Creo que igual siempre hay que poner ojo al tema de actores estatales y no estatales cuando uno hace estos juegos con las espacialidades. Y ya a un nivel muy práctico en el fondo y efectivamente al ser un concepto que no está cerrado, que está muy sujeto a debate, a la hora de enfrentarnos a una investigación, transparentar en el fondo a qué estás adhiriendo tú también, qué es lo que tú estás entendiendo, precisamente porque te puedes encontrar con más de una acepción y es bueno poder dejar eso presente, pero es solo una respuesta práctica a lo que tú me estás preguntando. Y bueno, lo de Alonso y Felipe también creo que Marcelo lo abordó bastante bien, pero creo que es entender la centralidad de las conexiones y de las circulaciones y que eso
claro, puede funcionar en planos políticos, en ideas, pero Sebastián Conrad analiza el ingreso del reloj, que es un objeto totalmente occidental en el fondo, en Asia, y estamos hablando de objetos. Esa es la gracia, que aquí lo material, lo inmaterial, todas esas cosas dan, siempre y cuando el fenómeno histórico dé, para la historia global. Y finalmente, recogiendo la pregunta de Vicente, o al menos parte de la pregunta de Vicente, sobre cómo se ha conceptuado, refiriéndonos a lo que dijo César Ross, nuestro flamante Premio Nacional de Historia. Bueno, yo creo que la historia global tiene cosas que decir en ese sentido. Si es que se registran quiebres entre discurso, práctica e ideología, en el fondo, es algo de lo que tiene que dar cuenta la investigación histórica. En el fondo es parte de desentrañar un proceso, y en ese sentido no veo cómo pudiese como suponer un conflicto para una investigación que avanza sobre esta perspectiva. Bueno, yo creo que es bastante, con muchas de las respuestas que ha dado de Marcelo, así que trato de integrar algunas cosas que me daban vuelta en la cabeza, escuchando las preguntas, escuchando las respuestas. Respecto a la relación entre los coloniales y la historia global, yo te hablo de algo que viene del Estado del Oeste, que tiene una perspectiva íntimamente eurocéntrica, porque nací allí, digamos. A mí me pasa más bien, o sea, no digo que sea así, pero como yo vengo de allí, estudio estos fenómenos, como tuviste en lo que la conexión Chile-América Latina con el Estado del Oeste, me pasa también de ver que hay incluso una tensión entre las dos cosas. Es decir, para mí la historia global y la perspectiva que de alguna forma la caracteriza, que uno puede ver en otras investigaciones, es justamente te lleva incluso a romper con algunas cosas que de repente desde una perspectiva decolonial se dan por asumidas. O sea, por ejemplo, respecto a la agencia de los actores periféricos, que de repente desde lo decolonial se reivindicaba más como integración que como un reconocimiento de lo que efectivamente se ha dado en la historia. Así como de repente desde lo decolonial se condena una visión, por decirlo así, simplificada de lo que viene de lo colonial, ¿no? Del hemisferio norte, del imperialismo. Y a mí la perspectiva global, en cambio, me ayuda a ver más bien los matices de las cosas. Que es un poco lo que va a ser parte de la investigación mía. O sea, a menudo ese reserva xenofobia también es expresado incluso por la dictadura militar en términos anticolonialistas, pero uno ve cómo se mueven realmente los hilos, es algo más complejo, en que no se puede de alguna forma ni simplificar el objeto que es el actor, digamos, del arte global, y por otro lado, repito, rescatar el otro de la agencia de los sectores locales, incluso a nivel periférico. No sé si me expresé bien, pero lo que quiero decir es que no es que son contradictorios, pero a mí a menudo me llevan a conclusiones que chocan. Cuando escucho a mis amigos que hablan desde una perspectiva decolonial, digo, yo la veo de manera distinta. No sé si me expliqué. Respecto a lo de Gaza, a mí, cuando tú hablabas, se me ocurría exactamente lo mismo que te han dicho Marcelo Ferreira. O sea, se puede, en la medida en que eso es un conflicto árabe-israelí, que se puede ver en las distintas derivadas que tienen distintos contextos
locales y también a nivel de redes transnacionales, o sea, la resignificación que tiene, la lectura, etc. Luego, lo de César Ross dijo algo de salvar los muebles, pero yo no lo escuché. Pero si entendí lo que dijo, él dijo porque además, como sé lo que piensa él, cada gobierno, que sea de izquierda o de derecha, cuando va al poder finalmente se limita a hacer lo factible y lo que no le conviene. A mí me pasa que cuando hablo con César no estoy de acuerdo con ese punto, porque a menudo siento que él siempre trata de ver detrás de la política esa dimensión que sin duda existe y que hoy en día es cada vez más predominante, pero cuando uno vuelve a la época de la Guerra Fría, sin quitarle peso ni importancia a esa dimensión, es evidente que pesan también otras cosas. Y con lo de tratar los muebles, yo no me explico lo que hizo Allende. Guste o no guste lo que hizo Allende, porque francamente incluso puede haber sido una política que lo condujo al fracaso, pero es un ejemplo evidente de que no siempre sea así, por decirlo de otra forma. Uno puede hacer muchos otros ejemplos. La pregunta de las fronteras ideológicas, la hiciste tú, ¿no? Si entendí bien, la pregunta es si ese tipo de perspectiva también se puede encontrar en la dictadura militar en Chile. Sí, como la recepción, si es que hubo alguna recepción. O sea, yo creo que toda la doctrina de la seguridad nacional a su punta. O sea, el enemigo es un enemigo interno. Es un enemigo ideológico que está dentro de las fronteras nacionales y que es la subversión, es el comunismo, es el marxismo. En Argentina no sé cuánto es el comunismo, sino que otras cosas. Pero eso es lo que aúna todas las dictaduras militares en el cono sur de esa época. Es muy interesante, no estoy de acuerdo con todo lo que plantean, pero me tocó hace poco leer el libro de Sebastián Hurtado Torres y Joaquín Fernando A sobre las dictaduras militares de los años 70 y sus conflictos fronterizos. Es interesante porque allí se ve cómo hay dos dimensiones que entran en conflicto, o sea, los Estados Unidos que piensan en términos de doctrina de seguridad nacional, de lo que han transmitido, y los militares en el poder, pero es otra cosa a nivel ideológico, pero en Bolivia, en Chile, en Argentina, que en cambio mantienen una visión que aún está fundamentada, esperada por los conflictos tradicionales, en que el enemigo es el vecino, ¿no? No es un enemigo ideológico interno. Pero es interesante, por lo menos, como lo plantean para abrir el debate. Pequeña cosilla que tú preguntabas. Y la última pregunta que siento que puedo aportar algo distinto respecto al tema siempre de las fuentes, que tú también hiciste, el aprendizaje que conlleva hacer historia global o transnacional o simplemente el interesarse, como lo hice yo, por otro país. O sea, yo creo que allí Marcelo te dijo unas cosas que coincido mucho. Y hago la postilla no solo porque es lo que me ha tocado a mí. O sea, yo estando en Italia, pues, porque se me ocurrió hacer algo con Chile, hablaba en español en un principio, nunca había dejado en América Latina. Y la verdad, y probablemente lo que hice en ese momento ahora sería mucho más refinado, trabajado de manera más fina, mi perspectiva ha cambiado, llevo 20 años, o casi 20 viviendo en este país. Pero ¿a qué voy? Es un proceso que igual hay que pasar por ese proceso de
aprender un idioma, aprender un país, empaparse de un país, cometer errores. Es muy difícil cuando tú ves trabajo sobre un país escrito por un historiador de otro, sobre todo si es el primero o segundo trabajo que se mande su... Pero lo digo y parece trivial lo que estoy diciendo, pero creo que es una verdadera que tenemos que ganarla a nivel mental. Porque finalmente hacer historia global, historia transnacional, simplemente pensar en otro país como foco en la investigación de uno, pasa también por romper un poco un molde que yo siento que no solo en Chile, pero acá en Chile de manera particular está muy condensado. O sea, solo se trabaja la historia chilena. Cuando yo llego a Chile, o sea, en Italia no está acostumbrado a ver que hay colegas o va a comprar libros y hay libros sobre Gran Bretaña, Francia, Alemania, los países vecinos, sobre América Latina, el que se interesa de Asia, en los países anglófonos ni hablar, ellos entienden de todo. Pero acá en Chile es muy patente como hay muy poca gente trabajando incluso en los países vecinos. Entonces, yo creo que es una pequeña postilla, puede parecer trivial, pero no es a lo que dice Marcelo.